Queremos daros a todos la bienvenida hoy domingo, que ya llevamos prácticamente 2 semanas confinados en casas y bueno, pues este domingo que ya es el tercero que tenemos el culto online, quizás podríamos verlo desde el punto de vista negativo, pero yo creo que debe ser todo lo contrario, porque damos gracias a Dios que podemos tener los cultos online y que podemos estar juntos también por este medio. Así que aunque sean 3 domingos y quizás pues un tiempo más que vamos a tener que estar pues de esta forma, vamos a descubrir, y yo creo que eso es importante también, lo que Dios tiene para nosotros. Pensamos en este tiempo en la dificultad, es verdad, de aquellas familias que lo tienen más complicado, personas mayores que pues no pueden tener el acercamiento que en otras ocasiones tendrían de familiares y demás, y queremos tenerlo también presente. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que en este tiempo de culto Él nos siga mostrando su voluntad y que nos ayude también en todo aquello que Él tiene para nosotros, para que podamos caminar con ilusión. Pero comencemos dando gracias a nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, que no estamos confinados en el sentido de aislados, sino que tu protección es constante en cada una de nuestras vidas. Y aquí en España, donde estamos viviendo esta situación, Señor, nos ponemos delante de ti, nos sujetamos a ti, sabiendo que tuya siempre es la victoria, que tú eres el buen pastor, que tú eres nuestra guía, y que por lo tanto no nos vamos a separar ni un centímetro de lo que tiene que ver, ni un milímetro de lo que tiene que ver con tu dirección. Queremos esforzarnos el 100% para estar haciendo lo que tú quieres en este tiempo. Y que esa decisión pueda ser realmente una expresión de nuestra gratitud y reconocimiento a ti, Señor, que eres el Rey de Reyes. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y ponemos este culto delante de ti. Amén. Pues efectivamente ya son 3 domingos emitiendo los cultos en esta manera, con la participación de diferentes hermanos, aprendiendo en cuanto a los formatos, pero también descubriendo lo bueno que Dios es para nosotros en medio de todo esto. Cada domingo estamos compartiendo también palabras de diferentes hermanos que se unen a nosotros y que también pues dan aliento y dan ánimo. Y es que el pueblo de Dios es muy grande. Nuestra iglesia aquí en España, en Málaga, forma parte también de la Unión Evangélica Bautista de España. Y el presidente de la UEB, en este caso Rubén Bruno, él también tiene unas palabras para nosotros que yo quisiera también dejar para que podamos escucharlas juntos. Adelante. Muy buenos días, hermanos. Como presidente de la Unión Evangélica Bautista de España, hablo en nombre de nuestro secretario general, de nuestra vicepresidenta, en nombre de toda la Junta, y deciros que estamos ahí orando por cada uno de vosotros, orando por cada iglesia, por cada pastor. Conocemos la situación tan delicada que vivimos y creedme que estamos pues al lado vuestro. Es verdad que no podemos viajar, que no podemos desplazarnos, pero cada día a través del link que nos une a la Junta, pues estamos orando y compartiendo inquietudes por nuestras iglesias, necesidades, y simplemente deciros que no estáis solos. En primer lugar, tenéis al Señor, tenemos al Señor a nuestro lado. Así que también nos tenéis a nosotros como Junta, como presidente, me tenéis a vuestra disposición y procuramos siempre estar en contacto con todas las iglesias, con todos los pastores, y más en esta situación, para trasladar nuestro ánimo, nuestra confianza en el Señor. No es optimismo, sino confianza en el Señor. No es optimismo, sino esperanza en aquel que nos ha redimido y en aquel que siempre ha estado a nuestro lado para atravesar situaciones difíciles
como la que estamos atravesando. Y quiero también dar las gracias a todas las iglesias que están participando, compartiendo sus links para que podamos conectarnos a sus cultos, porque es una bendición, hermanos. He podido estar virtualmente en diferentes cultos que vosotros nos habéis proporcionado, así que os animamos a que lo sigáis haciendo, que sigáis compartiendo la palabra del Señor, porque hay gente que necesita escuchar esta palabra de ánimo, de esperanza, de confianza y sobre todas las cosas de salvación y sanidad, pero sanidad para sus almas. Así que, miembros de las iglesias evangélicas bautistas de España, que el Señor os bendiga. Vamos a seguir adelante confiados en el Señor y esperamos y deseamos que esto también redunde en crecimiento, en madurez para nuestro pueblo, para cada uno de nosotros, y simplemente pues trasladar nuestro apoyo, nuestros ánimos, nuestras oraciones, las que cuales cada día elevamos al Señor por nuestro pueblo bautista en España. Gracias también a aquellos que de alguna manera estáis trabajando, que tenéis familiares en sanitarios o médicos que están trabajando o en otras áreas. También damos gracias por ellos y oramos. Y no olvidéis de orar también, yo sé que lo hacéis, pero lo pido también por nuestro hogar de ancianos en Vilafranca, por el hogar de ancianos también de la iglesia de Játiva. Orar, hermanos, porque allí están nuestros mayores y necesitan un cuidado especial en este tiempo. Así que también damos gracias a esta gente que está trabajando y que cuida de ellos. Muchísimas gracias y que el Señor os bendiga grandemente. Y gracias por estar ahí. Gracias porque siempre podemos contar con vosotros. Que el Señor os bendiga y que pronto pues también podamos abrazarnos nuevamente en el amor del Señor. Bendiciones. Pues estamos en un tiempo en el que queremos seguir orando. Estamos orando cada día e incluso por iniciativa también de hermanos de la iglesia se están teniendo reuniones de oración, digamos, en cuanto al tiempo, no en cuanto al espacio, porque no se puede, pero sí familias y hermanas que quedan a una hora determinada para estar orando. Y durante estas 2 semanas, cada día, estamos teniendo un énfasis de oración, lo que estamos llamando en tiempo de pandemia, pan de oración. Y estamos teniendo una cadena de oración temática, cada día una oración. Y así estamos regularmente orando cada día. Y hoy domingo también el motivo de oración tiene que ver con la directiva de nuestra unión, de la UEB. Hace un instante hemos estado escuchando a Rubén, presidente de la UEB, pero hay toda una junta directiva, hay un buen grupo de hermanos con un proyecto de unión para servirnos y apoyarnos los unos a los otros. Y queremos que Dios también dé sabiduría y dirección en todo lo que ellos tienen que compartir para apoyarnos de forma efectiva unos a otros. Así que sí que estamos orando de una forma enfática y vamos a orar durante este día también por la UEB en este sentido, de todas las personas que están trabajando y están sacando también, además del tiempo de su iglesia, pues horas extraordinarias, mucho tiempo para poder servir al Señor y servir también a las iglesias. Oremos por ellos, oremos por la junta directiva, que Dios dé luz y dé todo aquello necesario para que nos puedan guiar. Pensando en esto y pensando en la oración, estamos pendientes también de un día especial, una vigilia de oración. Hay diferentes convocatorias de maneras sectoriales. Recientemente pude estar hablando con el secretario general de la UEB, el pastor Daniel Van Jules, preguntando un poco acerca de esto, ya que hoy domingo hay una iniciativa de la Alianza Evangélica Internacional o Mundial para orar. Y bueno, el secretario general me dijo que de momento de la UEB pues no había todavía una decisión clara del día que iba a ser. Entonces vamos a esperar a que la misma unión nos indique el día adecuado, pero que sepamos que hoy también es un día especial a nivel de toda la alianza evangélica del mundo.
y que es bueno que estemos orando. El próximo miércoles a las 7 de la tarde dedicaremos un tiempo muy especial para todo esto en nuestro culto de oración. Pero recordemos que los misioneros están en países que no son los suyos, a veces en circunstancias bastante más complicadas que las nuestras y que no se les permite salir. Y es bueno que estemos orando por ellos. Y también por los que están más cerca, no solamente por los misioneros. Pensamos en nuestros hermanos mayores que siempre son más frágiles en esta situación de pandemia. También en aquellos que están todavía enfermos. Damos gracias a Dios por la recuperación de la mayoría, porque ahora mismo no hay ningún hermano que tenga gravedad por la enfermedad o por el coronavirus que en estos momentos tenga. Prácticamente todos ya están en una línea de mejoría. Así que sigamos orando, pero demos gracias también por cómo Dios está cuidando a nuestros hermanos. No obstante, el miércoles seguiremos a las 7 indicando algunas cuestiones, como ya decía antes. Hablando de necesidad y hablando de oración, también a la oración hay que ponerle pies y manos y hay que actuar y hay que estar donde está nuestro prójimo. Y como iglesia queremos en este tiempo de necesidad no solamente quedarnos en casa orando y teniendo los cultos, pero queremos también atender a las personas desde el Ministerio de Obra Social de nuestra iglesia, que como sabéis dirige nuestra hermana Emi, mi esposa, y vemos que la necesidad está ahí, entonces tenemos que estar cerca de nuestro prójimo. Y ya de hecho pues hemos recibido una buena cantidad de alimentos con el respaldo también del gobierno, del Estado, que nos ha pedido a través del ministerio que tiene que ver con la alimentación y todo esto, que atendamos a esas personas que tienen necesidad, que colaboremos con ellos. Y así pues hemos estado ya en Cruz Roja recogiendo víveres y el próximo miércoles día 1, primer día de abril, vamos a atender a las personas que tienen necesidad. En primer lugar, a las 5 de ese día, a las que no son de la iglesia y que, bueno, pues van a recibir un mensaje para que sepan el momento en el que tienen que estar y cómo estar para guardar las medidas que se exigen ahora mismo en el estado de alarma. A las 6 también mandaremos un mensaje en su momento a todos los hermanos de la iglesia para que aquellos que en este momento también tienen dificultad puedan venir a las 6 de la tarde el miércoles y también llevar aquellos alimentos que puedan serle necesarios. Quisiera dejaros unas fotos para que veáis también lo que supuso la carga y descarga de estas 6 toneladas de alimentos, en lo cual, en la forma incluso de trabajar y descargar y demás, también hemos visto la mano de Dios. Porque cuando seguimos al Señor, Dios da medios y Dios da fuerzas, incluso para mover 6 toneladas como si no fuese nada. Os dejo unas imágenes y mientras veis esas imágenes, yo creo que también debemos de tener una actitud de gratitud a todos los hermanos que ahí aparecen por su servicio al Señor también en este tiempo complicado. Así como también agradecemos a los hermanos que el próximo día 1 van a estar con nosotros colaborando para ayudar a nuestro prójimo y poder dar no solamente ese pan físico, sino también compartir ese pan de vida. Veamos estas imágenes. Vamos a comenzar también hoy una participación del Consejo de Diáconos de la Iglesia. Vamos a intentar que cada domingo un diácono pueda expresar también pues, lo que hay en su corazón respecto a ese ministerio en el que están coordinando, nos están ayudando, están sirviendo al Señor. Hoy va a ser nuestro hermano Juan José Moreno, que sabéis que es el tesorero, el que lleva el área de finanzas de nuestra iglesia, quien tendrá unas palabras. Por cierto, que el informe del mes de febrero ya está preparado, pero claro, aquí no tenemos tablón de anuncios donde presentar los informes. Así que todos aquellos que tengáis interés en conocer algún aspecto de este informe o que lo queráis recibir, podéis comentarle a Juan José
a nuestro hermano mandarle un WhatsApp y él con mucho gusto os va a remitir el informe que ya se preparó. Os dejo con él y después de las palabras que él va a compartir, vamos a escuchar también un himno muy especial que nos habla de la fidelidad de Dios, que nos habla de sus promesas, y aunque está grabado, podríamos decir de una forma un poco casera, sin embargo las hermanas cantan no solamente con ángel, sino con inspiración de Dios que también comparten con nosotros. En este momento de confinamiento por esta pandemia, los cristianos debemos dar ejemplo de ciudadanos. Pero también quiero animar a los hermanos a que sigamos orando. Orando por todas estas personas que están luchando contra esta pandemia. También quiero pedir que sigamos orando por todas las personas que están en los hospitales. También, sobre todo, por los mayores. Ahora les invito a leer Mateo 7, 8. Y dice así: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Aprovecho la ocasión para dirigirme a los miembros de la Iglesia, para que todos los que quieran aportar su ofrenda lo puedan hacer en Unicaja, en la cuenta que tiene la Iglesia, y dirigirse al pastor o al tesorero. Que el Señor os bendiga. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Quisiera dejar también un tiempo para que podamos estar con los niños. Me gustaría que los niños que están en casa pudieran ahora juntarse, si es que no estaban antes, que espero que sí, porque quiero compartir algo con vosotros, con los más pequeños. En primer lugar, decir que me acuerdo mucho de vosotros, que os echo de menos, y hacer una mención, ya que ayer fue el cumpleaños de Saúl, el hijo de Marián, que creo que cumplía 10 años, y bueno, pues desde aquí felicidades otra vez, que nos acordamos también de ti. Esperamos que pronto podamos vernos todos. Me gustaría recordar algo que hicisteis o enseñaros algo que yo tengo en mi despacho con mucho cariño, y es esta ovejita. Una ovejita que preparasteis vosotros, algunos de los niños, prácticamente estáis todos, y me gustaría comentar algo porque en este tiempo que escucháis del coronavirus, de pandemia, de estar ahí en casa, a veces se podría olvidar quién es el buen pastor,
el que pastorea las ovejas. Esto me lo regalasteis el día del ministerio pastoral y allí lo tengo en el despacho y lo he cogido para compartirlo hoy. Y me gustaría que pensarais realmente en quién es vuestro pastor. Porque podría decir, bueno, el pastor es Juan Manuel, pero yo soy un pastor que falla, que se puede equivocar, soy de carne y hueso, y yo no puedo hacer todo aquello que vosotros necesitaríais, pero hay alguien que sí lo puede hacer, y es el pastor con mayúscula, es Jesús, y a él me tengo que someter yo, y lo que yo hago, incluso pensando en vosotros, es intentar que os acerquéis al buen pastor, a ese pastor que nunca nos falla, que es fiel, que siempre está muy cerca de nosotros, y hoy vamos a hablar de su fidelidad. Todos somos ovejas de ese pastor, y una oveja tiene que seguir al pastor, y vosotros también tenéis que seguir a Jesús. Sabéis que Jesús en este tiempo tiene cosas muy buenas también para vosotros, y tenéis que saber qué cosas son estas, y ser obedientes, y seguir sus pasos. Lo que yo quisiera como pastor de la iglesia, desarrollando ese ministerio, es que vosotros estéis muy pegaditos, muy cerca del Señor Jesús como ese buen pastor. Y que os deis cuenta que Él no falla, que Él ayuda en tiempo de esta pandemia, de estas cosas que estáis escuchando, cuando hablamos de bichitos, de virus que afectan. Dios en medio de todo eso es fiel y nunca nos deja, nunca te deja. Siempre va a estar contigo y te va a ayudar. Pero tú tienes como la ovejita que vosotros me regalasteis. Vosotros tenéis que acercaros también a Él. Me gustaría tener una oración por vosotros y pedir al Señor que os bendiga, que os ayude, que entendáis lo importante que es hacer su voluntad y seguir sus pasos. Vamos a tener una oración más. Señor, te doy gracias por los pequeños de la iglesia, por nuestros niños, que nos gustaría tanto que día a día estuvieran más cercanos a ti, tomando decisiones de bautizarse, de servirte, de ser testimonio donde estén. Yo te pido que tú te muestres a ellos conforme a su necesidad. Pero pensamos también en tantos pequeños y en tantos niños que en este tiempo te necesitan y no tienen cerca a alguien que les ayude y les guíe. Pedimos por ellos y pedimos que nos uses también como iglesia y que uses a los mismos niños de nuestra iglesia para indicarles que tú eres real, que tú eres ese pastor, que no fallas, que nos ayudas, que tienes lo mejor para nosotros. Gracias por los niños. Ayúdanos a ser de bendición a ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero dejaros con un canto especial que tiene que ver con la fidelidad de nuestro Dios. Porque cuando hablamos de Jesús como el buen pastor o del Señor como que es nuestro pastor, estamos hablando también de un Dios que es fiel, que nos ama. Y este cántico, que lo vamos a dividir en dos partes y vamos a escuchar ahora la primera, nos habla de tu fidelidad. Después de este cántico vamos a tener una lectura en el Salmo 23 y esa lectura la va a hacer el Consejo de Diáconos. Hoy el Consejo de Diáconos al completo está con nosotros también para hacer esta lectura. Viendo todo bien.
es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Después de escuchar la lectura de este salmo, después de haberla leído juntos, me gustaría que viéramos algo que yo creo que es importante por el hecho de que tiene que ver con cada uno de nosotros de forma muy individual. Nos quedamos a veces con las metáforas de la oveja, del pastor, y no vemos el aspecto práctico y directo que tiene. Y este salmo, que es fundamental para todo el pueblo evangélico, es muy importante, y quizás por ello ya, digamos, bueno, no es muy original, porque es el Salmo 23, es muy conocido. Sin embargo, hay cuestiones que en este tiempo que estamos viviendo debemos de recordar. Este es uno de los salmos de confianza, que se suelen clasificar así. Y es muy importante que en este tiempo tengamos confianza, que confiemos en Dios, en un Dios que no falla, en un Dios del cual nos dice el Salmo: el Señor es tu pastor, nada te faltará. Pero me gustaría que pensáramos esto, porque muchas veces eso se queda en palabras nada más, y en algo que no es real, porque no es real que no nos falte nada si nosotros no estamos dispuestos a vivir bajo la dirección de Dios. El Señor tiene que ser nuestro pastor, y eso tiene muchas implicaciones. Es un salmo que nos habla de reposo, de cuidado. Es un salmo que nos introduce en el reino de Dios. Porque cuando uno está en lo que tiene que ver con esa ciudad de Dios, con ese pueblo de Dios, donde Dios es el centro, sabemos que ahí hay reposo, que ahí hay cuidado, que no falta nada. Pero me gustaría llamar la atención sobre algo muy simple. Y de hecho vamos a basarnos más en la segunda parte de este salmo, aunque hagamos referencia a los otros versículos, porque el versículo 5 introduce algo muy interesante. La primera parte está hablando del pastor, de las ovejas, pero cuando llega al versículo 5, el salmista ya utiliza otro tono, otra forma de hablar. En la primera parte está declarando a una tercera persona, a un grupo que está escuchando que el Señor es mi pastor. Pero cuando llega a este versículo 5, ahí el salmista se pone en primera persona totalmente hablando con Dios. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Y me gustaría que esto que dice la Escritura lo entendiéramos como una reflexión muy personal de cada uno de nosotros. Mirad, es importante que cuando se nos dice que el Señor es nuestro pastor, entendamos que como Él es el pastor, Él es quien tiene que guiarnos, pastorearnos. Y esto quizás parezca una simpleza, pero es que muchas veces los cristianos pueden estar actuando como si fuéramos nosotros los que tenemos que pastorear a Dios, los que tenemos que decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, como si Dios estuviese en un templo encerrado, entramos y simplemente estamos un tiempo ahí, luego cerramos la puerta y decimos, bueno, ahí te quedas hasta que yo diga. Y todo depende de mis acciones. Y Dios no es así. Es decir, a Dios no lo podemos dejar encerrado. Dios es, si realmente queremos vivir bajo su bendición, con la vida que Él nos da, tenemos que dejar que Él sea nuestro pastor. Y
No somos nosotros los que le cuidamos a Él, sino que es Él a nosotros. Y eso que parece muy simple y muy obvio, sin embargo, produce un cambio total en nuestras vidas, porque requiere dependencia de Él. Requiere ser ovejas de Jesús. Y como ovejas, ser iglesia. Porque curiosamente la palabra de Dios nos habla de ese rebaño, ¿verdad? De esas ovejas que siguen a Jesús sabiendo quién es el buen pastor. Y cuando eso es así, sabemos que Dios nos guarda. Y Dios es salvador. Es decir, Dios trae salvación a nuestras vidas. Y nosotros formamos iglesia y reconocemos y declaramos quién es el Señor. Y eso es algo personal. Eso es algo que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Tener a Jesús como pastor requiere movimiento. Es decir, nosotros tenemos que estar caminando hacia donde el pastor nos lleva. El pastor Jesús y el pastor Juan Manuel Quero o cualquier otro pastor, el cometido que deberíamos de tener es enseñar eso, que tenemos que seguir a Jesús. Yo el primero y todos juntos como iglesia. Dice la Escritura que cada uno se apartó como oveja por su propio camino. Y es interesante que este salmo lo que hace es acercar de nuevo a las ovejas descarriadas a Jesús, a Dios. Es Dios invitándonos en este versículo 5 a un banquete donde se nos habla de lo que realmente nos va a satisfacer. Nos invita a participar de su presencia. Hemos de volver a Él en aquellas cosas que son necesarias. Os quiero decir algo que quizás os parezca, no sé si duro o no muy apropiado, pero que creo que es una realidad que tenemos que escuchar. Y es que hay muchas ovejas descarriadas o perdidas que van a la iglesia. No todas las personas que van a una iglesia son ovejas del buen pastor. Ser ovejas del buen pastor significa obediencia y significa no solamente cubrir unas actividades o ir a una iglesia, significa tener a Jesús, estemos donde estemos, para seguirle. En Él encontramos esa tremenda fidelidad, porque se acerca a nosotros cuando nosotros somos los que nos hemos descarriado por nuestro pecado, por nuestras cosas. Y ese Dios que es fiel, es el Dios todopoderoso. Es el Dios que en situaciones como las que estamos viviendo todo lo puede. Es el Dios que detiene tempestades, que da vida incluso a los que no la tienen, que levanta a los muertos y que tiene poder para controlar lo incontrolable, sean pandemias, sean plagas, sean coronavirus, sea lo que se pueda dar en cualquier momento. Pero la realidad de Dios, de ese pastor en nosotros, se va a dar cuando nosotros estamos dispuestos a decir que le seguimos, a tomar la decisión de ponernos en sus manos como ovejas. Es por eso que Jesús, de una forma muy clara, decía: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Eso decía Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 14. Porque no podemos tener una relación con Dios basada simplemente en lo que nosotros queremos. Nuestra relación con Dios implica un acercamiento desde el arrepentimiento, de decir: Señor, ahora comienzo a hacer las cosas como tú quieres. Y voy a esforzarme por ello, porque lo que Dios quiere es lo mejor para ti, es lo mejor para mí, es lo mejor para nosotros. Porque Él llega a poner su vida incluso por sus amigos, por todos nosotros, por todos los que quieran ir a Él. Pero dice: vosotros seréis mis amigos si estáis dispuestos a seguir esos pasos de decidir estar con Él. Y es
de esta forma que el Señor dice en este versículo que prepara mesa, adereza mesa. ¿Para quiénes? Para aquellos que están dispuestos a dejar que Él sea el anfitrión, el Señor, quien prepara ese banquete para nosotros y estamos dispuestos a ir como Él quiere. Hay una parábola que el Señor Jesús pone ante una fiesta de bodas que se está celebrando y está viendo junto a sus discípulos y aquellos que estaban aprendiendo de Él cómo se celebraba esa fiesta de bodas. Ahí estaban los poderosos, los más cercanos a los novios, en lugares especiales, los que tenían más medios. Y Él decía, en mi reino no será así, porque en mi reino entrarán primero los pobres, los que tienen necesidad, los que reconocen quién es el Señor. Y entonces cuando Jesús empieza a hablar en Lucas 14, 15 al 24, hablando de cómo es su reino y por quiénes está compuesto, empieza a hablar de alguien que prepara un gran banquete y empieza a invitar a aquellos más cercanos. Y unos dicen, bueno, es que yo no puedo ir porque he comprado unas yuntas y tengo que probarlas. Si tengo trabajo, es que el trabajo me lleva mucho tiempo, es que no puedo dedicar más. Otros dicen, bueno, es que nos acabamos de casar, me acabo de casar, ahora estoy, en fin, en un tiempo que es para mí, para celebrar este acontecimiento. Y al final dice el anfitrión de esta gran cena que envía a su siervo por las calles e invita a todos por las plazas. Y los que realmente forman parte de ese gran banquete son los que están dispuestos a decir, necesito estar ahí. No son ni las yuntas, ni las bodas, ni los entretenimientos o los proyectos humanos los que voy a poner yo como excusa. Mirad, ¿qué excusa hay ahora? Cuando Dios envía a su Hijo, como en esa gran cena envían a un siervo para invitar a las personas, Jesús nos invita a todos a estar con Él. ¿Qué le vamos a decir? Sobre todo ahora que estamos en las casas, que no estás trabajando seguramente. ¿Cuál es? ¿Hay una excusa? ¿O es que realmente no está la voluntad de querer estar con Él? Para estar en las bodas de las que habla la Biblia, para formar parte de ese reino de Dios, tenemos que estar también preparados. Cuando uno va a una fiesta de bodas no va de cualquier forma, no va mal vestido, sucio. Para entrar en el reino de Dios tampoco se puede entrar de cualquier forma. Y estamos en los preparativos de las bodas, para cuando el Señor Jesús venga o no vayamos con Él. Y la única forma de entrar es aceptando la invitación del siervo. De ese siervo que dice, venid a este gran banquete. Y ese siervo es Jesús, el buen pastor. Porque no merecemos esa invitación, no merecemos estar ahí. Pero es posible poder estar, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. En Él somos revestidos, en Él nos preparamos para las bodas. Pero tenemos que ser como esa oveja que sigue al pastor, y no como esa cabra que tira para el monte para hacer lo que le apetece. Aderezas mesa. En realidad, lo que el Señor prepara para nosotros es una vida abundante. Una vida que es la mejor, sea cual sea la situación que nos toque vivir en cada momento. Es verdad que aquí parece que el Salmo rompe el esquema, porque después de estar hablando de ovejas, parece que la alegoría cambia y está hablando de otra cosa, porque está hablando ahora de un banquete. Hay quienes dicen, bueno, todavía se puede estar refiriendo a las ovejas, porque una mesa también puede ser un altiplano, donde también los pastores llevaban a sus ovejas porque había hierba muy fresca y muy buena para ellos. Y es interesante porque cuando en ese altiplano el pastor llevaba a las ovejas, antes preparaba el terreno. Y quitaba incluso unas plantas, limpiaba el terreno de unas plantas que se llaman liliáceas, que son parecidas como al tulipán o al jacinto, que son muy bonitas, pero que son venenosas, para que sus ovejas no se envenenaran con todo ello y pudieran tener
esa hierba fresca y buena sin problemas. Y mirad, hay muchas veces plantas, esos bulbos que producen plantas muy bonitas y que nos vamos detrás de ellas en un terreno que no es el terreno que Dios ha preparado para nosotros y nos envenenamos. Dios no quiere que vayamos por ahí. Dios quiere que vayamos tras Él, que es donde está el descanso, que es donde podemos reposar tranquilamente, que es donde nos dice la Escritura que no nos va a faltar nada, aunque tengamos problemas, aunque tengamos que confrontar situaciones que no nos guste. Habrá guía, veremos situaciones que diremos, bueno, ¿y ahora por dónde andamos? No sabremos, pero ahí estará el buen pastor, guiándonos, abriendo camino, llevándonos por el sitio adecuado. En una situación injusta, veremos a nuestro Señor, que hará justicia en la medida que Él sabe que es la mejor manera. Es la forma de vivir lo que consiste en la mejor vida que uno puede tener, lo que Dios ofrece y que en realidad es el propósito para el cual nos ha creado. Y esto no es simplemente una conducta determinada. Tenemos que vivir como Dios quiere, pero no es una conducta. Hay personas que tienen una conducta que podemos decir que tienen una buena ética, pero no es un modus vivendi solamente. Es la presencia de Dios, es estar en su reino, es estar en el gran banquete. Jesús se presenta como ese amigo que pone su vida por nosotros y estamos dispuestos a ir a Él. El banquete lo sirve Dios. Dios nos sirve a nosotros. Y podemos pasar, como dice el Salmo, por valle de sombra y de muerte. Y en Él no temeremos ningún mal. Y dice el salmista, porque Él estará conmigo. Hace poco hablaba con un pastor y me decía de las preocupaciones que habían tantas personas porque podían morir unos y otros. Y él me decía, bueno, pero todos vamos a morir en un momento dado de una enfermedad o de cualquier cosa. Y para un cristiano sabemos que eso es un paso a entrar a ese hogar celestial donde tendremos ese gran banquete, esa vida que ya será sin limitaciones, donde Dios lo va a llenar todo. Y qué bueno es compartir esto también en este tiempo, dando esperanza a las personas, ofreciendo, invitando como aquel siervo a la gente para que vaya a ese gran banquete. Poder decir que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice el versículo 4, no faltará nada si Él está en medio de nosotros, no temeremos ni siquiera a la muerte. Dios en este tiempo quiere ser para cada uno un refugio. Y un refugio no significa estar en una cueva. Refugio significa vivir de una manera determinada. El pastor se presenta aquí con sus ovejas, con vara y con cayado. Y esto implica también, como sabéis, cuidado y disciplina. El cayado para poder ayudar a las ovejas en momentos dados, pero también la vara para corregir, para hacer ver que no es por aquí. Y es necesario que entendamos que hemos de seguir al buen pastor en ese sentido, de saber que Él nos va a cuidar, pero que también tenemos que estar dispuestos a esa disciplina que siempre va a traer restauración para que vayamos por el centro del camino. Dice el Salmo que unge nuestra cabeza con aceite. Leyendo en este versículo 5 que comentaba, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, sea una pandemia, sea cualquier situación, COVID-19, 20 o 31, no importa. Si Dios está con nosotros, Él nos va a dar dirección. Él va a poner aquello que es beneficioso. Y dice que unges mi cabeza con aceite y mi copa está llena, está rebosando. Y cuando hablamos de ungir la cabeza con aceite, podemos pensar en muchas cosas, sobre todo cuando tenemos en mente la metáfora de las ovejas. Hay ovejas que no son ungidas con aceite.
Y esas ovejas son ovejas enfermas. Sabéis que hay un insecto que se llama como una mosca nasal, se llaman moscas nasales, que para las ovejas son muy peligrosas, que se introducen por el hocico y que les perturba y que pues crean incluso enfermedad, ceguera. A veces se nos mete la mosca del orgullo, del pecado, y vamos ciegos y enfermos. Pero Dios quiere ungir nuestra cabeza, como el pastor ungía la cabeza, el hocico, con un aceite especial de lizaña para limpiar, para depurar. ¿Sabéis que en este tiempo se nos está diciendo que con motivo de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, estamos dando como un respiro al planeta? Que resulta que hay ahora menos polución. Madrid, una ciudad muy contaminada, ahora no registra niveles tan altos, sino todo lo contrario. Lo mismo ocurre en China y en otros lugares, que las aguas son más limpias. Podría ser que Dios utilice este tiempo también para limpiarnos a nosotros. Es importante que dejemos que Él nos unja, que estemos cercanos a Él, para que Él pueda también, con ese aceite de unción, decir, mira, este es mi hijo. Y decirme a mí mismo, mira, tú eres mi hijo y necesitas limpiarte de esto, cambiar estas pautas, ser de esta manera. Hay otro tipo de enfermedad que contraían las ovejas, que tenía que ver con lo que se llamaba la roña. Y la roña pues tenía que ver con unos parásitos que se formaban con la suciedad en la cabeza, especialmente se quedaba ahí pegado, y las ovejas se daban con la cabeza unos con otros, como rascándose, y se contagiaban prácticamente todas. Cuando la oveja era ungida con ese aceite de linaza que decía, no sé si lo había dicho antes bien, de linaza, la oveja podía caminar de una forma diferente, compartiendo no lo malo que llevaba, sino viviendo de una forma distinta, podríamos decir, aplicando esto a nosotros como cristianos, porque a veces nos contaminamos unos a otros cuando hay mal en nuestras vidas, en vez de ir al pastor, al buen pastor, para que Él nos limpie. A veces nuestra cabeza está llena de parásitos que Dios quiere que quitemos, que quizás no los podemos quitar nosotros, pero Dios puede quitárnoslos. Manías, costumbres, hábitos que no corresponden a una oveja del Señor. Pensamientos que deben de ser llevados cautivos a Cristo. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando estamos dispuestos a ir así, nos vamos a dar cuenta que es el Espíritu Santo quien va a estar obrando en nosotros, llevándonos a plenitud, para que disfrutemos de ese banquete, de esa vida, de esa presencia del Señor. Él ha preparado mesa para nosotros en este tiempo, para que brillemos, para que estemos viviendo como Él quiere, siendo efectivos en estos días a un mundo que no le conoce. Pero a veces necesitamos que Él nos unja con ese aceite de linaza, nos limpie. Yo soy el buen pastor, decía Jesús. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Él quiere ungirte, quiere ungirnos en medio de todos los problemas que podemos estar viviendo. Su unción va a ser una declaración de que tú eres su hijo, pero también una realidad de purificarnos, de ayudarnos, de corregirnos. Dios es fiel. No merecemos ni su salvación ni su presencia en medio de nosotros. No la merecemos.
cada uno se fue por su propio camino, pero un día muchos de nosotros nos volvimos a Él y estamos formando parte de su reino. Intentemos dar buen ejemplo. Si nos equivocamos, vamos a dejar que el pastor nos limpie, nos ayude. Y sobre todo no nos confundamos, porque el pastor, el buen pastor, es Jesús. Él quiere ser tu buen pastor, quiere ayudarte en este tiempo. Pero te toca a ti. Tú tienes que hacer tu parte, te toca a ti tomar una decisión. Reconocer la fidelidad de Dios y ante ello doblegarte y decir: Señor, perdóname, porque he vivido sucia, o porque he vivido sin ti, o porque me he apartado totalmente, pero yo quiero estar en tus manos, para que sea en la situación que sea, yo tenga la seguridad de una vida donde tú eres ese pastor fiel que nunca falla. Y te di gracias, porque tú no respondes según lo que yo merezco, sino por tu misericordia. Y yo declaro que tú eres mi buen pastor y quiero estar en tus manos. Vamos a orar al Señor. Padre, tú eres el buen pastor. Jesús es el buen pastor. No queremos ir detrás de nadie que no seas tú. Sabemos que contigo nada faltará, pero sabemos que eso exige estar en el lugar donde no faltará nada, que eres tú. Estar junto a esa mesa que tú has preparado, donde tú has quitado lo que es incomestible, lo que nos va a sentar mal, lo que no es para nosotros. Hemos de tomar esa decisión. Y yo quiero pedirte, Señor, que tú obres en las personas que quizás están en una iglesia, pero no están contigo, que quizás incluso siguen una liturgia, pero no te siguen a ti. Quiero pedirte por aquellos que están buscando, pero que no te han encontrado. Yo sé que tú dices en tu palabra: buscad y hallaréis, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. En estos momentos, Señor, pedimos que todas aquellas personas que te están buscando en este tiempo tan complicado, tu Espíritu Santo toque sus vidas y puedan reconocer que tú eres el buen pastor, que tú no fallas, que tú eres fiel. Ponemos también nuestras vidas ante ti. Señor, no queremos poner excusas para no ir a esa gran cena, a ese gran banquete, para estar en tu presencia, en tu voluntad. Queremos dejar todo aquello que sea necesario para, en primer lugar, decir sí a ti, para, en primer lugar, pedir perdón por nuestros pecados, para, en primer lugar, estar dispuestos a reconocer que no merecemos estar contigo, aunque seamos hijos de creyentes, aunque llevemos tiempo en una iglesia, que si tú no eres nuestro Señor y nuestro pastor, somos ovejas descarriadas y necesitamos estar en tus manos. Y sabemos que solamente es por medio de Jesús, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Y Señor, ayúdanos a entender que no podemos estar viviendo en pecado, fuera de tu voluntad, y al mismo tiempo decir que tú eres nuestro buen pastor, porque sabemos que eso no será verdad, sabemos que eso no será una realidad, sabemos que tú no puedes ser nuestro amigo si no estamos dispuestos a hacer lo que tú quieres. Y por eso en estos momentos queremos someter nuestra vida. Y hoy, y en estos momentos, queremos tomar decisiones para cambiar lo que sea necesario, para que podamos andar tras tus pisadas y disfrutar de esa mesa que tú has preparado para todos aquellos que quieran aceptarte. Bendice a tu iglesia y úsanos a nosotros como hijos tuyos a ser obedientes. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén. Mientras escuchamos esta música de tu fidelidad, oh Dios, es grande. Que nuestras decisiones delante de Dios sean reales, que nos muevan a ir por donde Dios quiere. Y el próximo miércoles
nos veremos también para tener tiempo de oración con nuestro Señor. Dios os bendiga mucho.